Que el Señor les bendiga, hermanos. Creo que hemos estado gozándonos a través de los cantos, de las alabanzas. Creo que, como siempre estoy diciendo, los cantos llevan una gran información, llevan un gran mensaje, y si nosotros les ponemos atención, estamos siendo edificados desde que ponemos los pies aquí. Así que estamos muy alegres en esta mañana porque el Señor nos ha concedido de nuevo este privilegio de poder tener la vida para venir a honrar a nuestro Señor Jesucristo. Porque queremos informar, como a veces lo he dicho, nosotros adoramos al único y verdadero Dios, el Señor Jesucristo. Así que le estamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes, como también a nuestros hermanos que nos están visitando. Ellos creo que van a otra iglesia, pero ellos han sentido en su corazón visitarnos, y yo creo que ellos ya empezaron a aprender a través de los cantos. Estos cantos no se oyen en otros lados, y yo creo que la gente cuando viene aquí por primera vez se goza aprendiendo de lo que nosotros tenemos, de lo que Dios en su gran bondad nos ha regalado. Como quisiéramos o como el mensajero quería que todo el mundo conociera estas cosas, pero sabemos de que Dios tiene elección. Hay un grupo elegido que va a poder ver esto y hay un grupo que no va a poder verlo. Entonces estamos agradecidos porque nuestros hermanos están aquí con nosotros. Esperamos que Dios les dé una porción para edificación, porque todos vamos y queremos estar en la presencia de Dios y todos queremos participar de esa gran resurrección que muy pronto, hermanos, ya viene. Solamente estamos esperando, como dijo el canto, esos 7 truenos y entonces nos vamos. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana, hermano, vamos a hablar sobre el tema, el profeta predicó un mensaje que se llama almas encarceladas hoy. Lo predicó el 10 de noviembre de 1963 y yo quiero compartirlo, algunas cosas con ustedes. Y ya que están nuestros hermanos aquí, voy a tratar de hacerlo lo más suave posible, o mejor dicho, lo más sencillo posible, para que ellos puedan entender de qué se trata nuestro mensaje. Estamos informando que nuestro mensaje está basado 100% en la Biblia. Nosotros creemos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Entonces, sabemos que a veces vienen personas, nos visitan, y quizás algunas cosas, algunas enseñanzas son un poco contrarias al sistema. Entonces ellos mejor se van, y lo mejor sería que se queden y que investiguen, porque aquí estamos dando la Escritura. Entonces para eso vamos a ir, la Escritura, vamos a estudiar un poquito la Biblia. Mi tema es almas en prisiones eternas. Ese es mi tema ahora en esta mañana, almas en prisiones eternas. Y para eso vamos a ir a Segunda de Pedro, estaremos ahí Primera de Pedro, primero vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante. Vamos a ver cuál fue la interpretación que el Espíritu Santo dio de estas Escrituras. Porque sabemos, hermanos, que cualquier persona, cualquier hombre se puede parar en un púlpito y decir, el Espíritu Santo va a interpretar esto. Pero nosotros sabemos que ya el Espíritu Santo vino a través de columna de fuego e interpretó esto. Entonces no vamos a dar una nueva interpretación, sino que vamos a dar la interpretación que la columna de fuego dio en este tiempo. Así que dice la Escritura en el verso 18, porque también Cristo padeció. Ahí creo que está en la pizarra, por si algunos no, para más fácil, ahí está en la pizarra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahora dice aquí, en esta traducción dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne. Pero en inglés, aquí lo tengo en inglés, dice, tiene otra traducción, y voy a leer también la traducción del inglés. Dice, hay también un antitipo
hay también un antitipo que ahora nos salva por el bautismo, a través de la resurrección de Jesucristo. Entonces, usted observa, hay dos traducciones, una dice por el bautismo y otro dice por un antitipo. Usted sabe lo que significa un antitipo. Un antitipo es el positivo del negativo. Entonces, ahora vamos a ir a 2 de Pedro, otra escritura más, y estaremos ahí en capítulo 2, 4 y 5. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces ahora vamos a leer otra escritura más, y está en Judas. Para que usted vea, vamos a estudiar un poquito estas escrituras hoy, esta mañana. Para que usted vea, hermano, de qué se trata, por qué Dios nos dejó este libro y por qué tenemos que escudriñarlo. Porque esto es la vida, esto es lo que Dios ha hablado. Entonces tenemos Judas, versículos 5 y 6. Usted sabe, Judas solamente tiene un capítulo. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a nuestro hermano Albert. Bienvenido nuestro hermano Albert. Imagine qué privilegio para este joven, que Dios le dio la vida para que viniera otra vez. Que si un pandillero o algo, un accidente lo mata, pero Dios le ha dado la vida y está otra vez aquí. Es porque Dios lo ama. Si no, ¿cómo? Imagínese. ¿O no cree usted que los jóvenes están muriendo? Hermano, todos los días, si usted supiera, todos los días están muriendo jóvenes, ancianos, adultos, de todo. ¿Por qué? Porque el infierno se abrió. Y vamos a hablar sobre esas almas que están en prisión en esta mañana. Entonces vamos 5 y 6. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque nos concedes a cada uno de nosotros. Tú, en tu bondad, Señor, vistes cada corazón en esta mañana. Y tú les permitiste, Señor, venir a esta reunión, Señor. No sabemos si va a ser la última, Señor. Posiblemente sea mi última predicación que yo dé aquí, o posiblemente va a ser la última para alguien aquí. Si es así, Señor, estamos listos para irnos. Pero si en tu bondad todavía está, Señor, la oportunidad de seguir sobre esta tierra, te rogamos, Señor, que nos des la revelación, Señor, para poder llegar a comprender realmente lo que tenemos en nuestras manos, Señor, lo cual es tu palabra sagrada y bendita, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y danos la interpretación correcta. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Voy a leer un poquito, fíjese, dice, después de leer el mensajero esas escrituras, hace una oración y quiero compartir la oración. Quiero compartir la oración con ustedes. Quiero que me pongan mucha atención. Yo sé que el enemigo trabaja de esta manera. El enemigo trabaja, hermanos, a veces nos pone a leer la Biblia cuando el predicador está hablando. Fíjense, nos pone a leer la Biblia. Y realmente nosotros aquí, quiero informarles a los hermanos que nosotros tenemos la más grande reverencia en este lugar. No permitimos que la gente se esté levantando, que caminando, que platicando. Para nosotros es prohibido eso. Porque si usted supiera cómo era el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era más estricto. Nosotros no, nosotros hacemos las cosas alocadas. Pero el pueblo de Israel era bien estricto, pero estricto en sus cosas, en su adoración. Y nosotros queremos, fíjese, bajo la guianza del Espíritu Santo, queremos tener la reverencia posible en este lugar. Entonces, cuando el predicador está hablando, no permitimos que la gente esté leyendo. Porque yo siempre digo, la gente ni oye lo que está diciendo el predicador, ni entiende lo que está leyendo. Entonces la gente sale, ¿cómo sale? Peor. Porque tuvo la oportunidad de recibir una bendición y lo que recibió fue una maldición. ¿Por qué razón? Porque no acató las reglas de la palabra. Entonces, fíjese, dice, hablando de Israel, tan estrictos que son, fíjese cómo dice aquí, que después Él los sacó, en la bondad de Dios, sacó al pueblo de Israel de Egipto,
Fíjese, por su gran amor que Dios tenía, los quitó de la esclavitud. ¿Para qué? Para darles una tierra donde ellos pudieran morar. Fíjese. Pero ¿qué es lo que hicieron? No creyeron, ¿a quién? Al mensajero. No es que no hayan creído en Dios, porque mucha gente dice, no, es que esos no creen en Dios. Hermano, todo el mundo cree en Dios. El problema es que no creyeron al mensajero que Dios les envió. Entonces ellos comenzaron a especular, ¿me entienden? En su mente perversa quiere decir mezclada, empezaron a pensar y decir, no, ¿cómo es posible que este hombre solo él sea? ¿Por qué razón Dios no mandó a otro? ¿Por qué mandó a Moisés? Y la gente comenzó a protestar, porque Moisés era el hombre que Dios había puesto. Y yo les quiero decir con todo mi corazón que Dios ha enviado un hombre en ese tiempo. Mucha gente dice, la denominación dice que nosotros no creemos en hombres. Yo nunca he visto en las iglesias predicar un robot, hermano. Yo nunca he visto en las iglesias que un robot esté predicando. Siempre está un hombre predicando. Entonces creemos en los hombres de Dios. No podemos decir que no creemos en los hombres de Dios. Ese fue el error de Datán, fíjese, Abirán, fíjese. Ellos no creyeron en el hombre que Dios había puesto. Entonces ellos dijeron, ¿por qué solamente este hombre? Y por eso, ¿cómo dice la Escritura? Permítame, quiero ver. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolos de Egipto, después los destruyó porque no creyeron. Entonces, ¿cuál es el pecado? No creer al hombre de Dios. Ahora, el hombre de Dios, hermano, tiene una super señal. Y por esa razón yo voy a entrar un poquito a eso. Yo sé que el tema es hermano, es bien extenso, pero quiero compartir con ustedes la oración. Dice él, ahora Padre Celestial, tal alineación de escrituras aquí. Fíjese lo primero que nos dice. Una alineación de escrituras. Si usted puso atención, usted va a ver la coordinación o la alineación que hay en las escrituras que hemos leído. ¿De qué está hablando? Está hablando de un grupo de gente, fíjese, y está hablando de un grupo de ángeles. Esas son las dos escrituras ese es el enfoque que nos está dando. Fíjese, los tres testigos, dice el profeta. Tal alineación de escrituras aquí, 3 testigos, 3 lugares en la escritura dando testimonio. ¿De qué? De que hay almas encarceladas. Jesús fue a predicarle a esas almas encarceladas. Jesús dejó su cuerpo allí y en su espíritu bajó al centro de la tierra. ¿A qué? Al infierno. ¿A predicarles a quién? A aquellos que desobedecieron en los días de Noé. Esos que no creyeron a Noé. Dice, no, si esa gente de los días de Noé, hermano, creía en Dios. Sí, hermano, creía en Dios. Pero no creía al hombre que Dios había enviado. Entonces, ¿cuál es el pecado? No creer al hombre que Dios ha enviado. ¿Por qué razón Israel entró en esa gran persecución, hermano? ¿Por qué Israel llegó a tal grado de que todas las naciones los despedían y los torturaban? Porque ellos despreciaron al hombre de Dios. ¿Quién fue ese hombre de Dios? El primero que les envió, fíjese, ya en la edad, ya para entrar a la gracia, fue Juan el Bautista. Lo rechazaron, ¿qué hicieron con él? Le volaron la cabeza. ¿Usted cree que no es un odio tremendo? Usted mira las iglesias, hermano y hermanito, Dios te bendiga, pero por dentro hay un odio, que están esperando el día, hermano, el día que la novia se vaya para hacer una gran persecución. Porque el espíritu de los fariseos está encarnado en esa gente. Ahora, yo no estoy hablando de las personas, estoy hablando del sistema. Los sistemas, hermano, los sistemas religiosos son diabólicos. Se ha probado por la historia, podríamos entrar en eso. Entonces estos hombres rechazaron al hombre de Dios llamado Jesús. ¿Qué dijeron? Es un diablo. Entonces la gente dice, a veces nosotros hablamos del profeta William Branham y la gente dice, ¿y quién es ese hombre? Dice, ahorita estás sabiéndolo. Ahorita está sabiéndolo. El caso de los hermanos, hoy esta mañana van a saber quién es William Branham. ¿Me entiende? Entonces la gente dice, es que nosotros no seguimos a hombres. Hermano, si usted no viene y me sigue a mí aquí, usted va a ir a seguir a otro. Entonces usted lo que tiene que hacer, hermano, es identificar si ese hombre está en la profecía.
Si está en la Escritura, hermanos, y se está revelando la promesa que Jesús nos dio, hay que seguir a ese hombre. Porque yo estoy siguiendo a un hombre. Alguien dice, hermano, usted no sigue a Jesucristo. Yo nunca he visto a Jesucristo. Yo quisiera saber uno que lo ha visto. Y yo le quiero decir quién siguió a Jesucristo. William Branham vio a Jesucristo y habló con él cara a cara. Y por esa razón, hermano, estoy yo confiado 100% que lo que él me va a decir es la verdad. ¿Por qué razón? Porque no va a contradecir ni una escritura. Hermano, si tan solo la gente se pudiera detener, hermano, y empezar a ver, a examinar el mensaje. ¿Cuántas predicaciones hay del mensaje? Son más de 1100 mensajes. Y ahorita vamos a tocar un punto, estamos tocando una oracioncita, ¿no? ¿Cuántas sanidades hubieron? Millones. ¿Cuántos discernimientos hubieron? 200,000. Fíjese, ¿cuántas profecías, hermano, están? Hermano, en la última profecía que ya el mundo se está dando cuenta que dijo William Branham en 1933, el carro en forma de huevo, que iba a ser manejado a control remoto, ya está exhibiéndose ya. Hermano, no puede fallar. Si William Branham dijo algo y falló, es falso profeta. Entonces ese hombre no puede fallar en nada, porque él dice, no soy yo, es él. ¿Por qué razón, hermano? Porque él prometió, él dijo, como los días de Noé, así va a ser cuando el profeta venga. Dice, ¿dónde dice eso la Biblia? Hermano, podríamos entrar en eso y sería otro tema. ¿Me entiendes? Entonces dice, 3 escrituras que están dando testimonio. Y tú has dicho, está orando el hermano Branham, y tú has dicho en tu palabra que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces tenemos 3 testigos que están diciendo que hay almas encarceladas. ¿Usted sabe la historia del hermano Branham? Cuando él tenía 14 años, cómo fue que él accidentalmente su amiguito se le explotó la escopeta, ellos eran cazadores, y él fue al infierno. Pero eso no bueno, ahora todo el mundo va al infierno, hermano. No se fija usted eso. Ve al internet, fui al infierno y vi a Jesús, y que Jesús me anduvo paseando por la playa, y después me llevó no sé a dónde. Eso es mentira, hermano. Para comenzar, la Biblia no dice que usted va a ver a Jesús. La Biblia dice que los de limpio corazón verán a Dios. Pero a cualquier pelagato, hermano, que se muere y vaya, y ya dice que vio a Jesús. Pero la gente se lo come, hermano. No, dice, aquí dice. Hermano, examinemos lo que nosotros oímos y lo que vemos. Porque el Espíritu Santo nos ha advertido de esas cosas. Entonces, sabemos por la historia aquí tenemos desde la página 16 de Almas Encarceladas hasta la página 28, está la narración, fíjense, de cómo el hermano Branham fue al infierno. Ahora, ¿por qué William Branham fue al infierno? Porque la Biblia decía que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzara a tocar y anunciar el evangelio, el secreto se iba a dar a conocer. Entonces tenía que haber una persona que revelara el secreto. Y uno de los secretos es, ¿hay infierno o no hay? Esa es la pregunta, la gente se pregunta, ¿hay infierno? Y hay mucha gente que vive como le da la gana, hermano. ¿Por qué razón? Porque no sabe que hay un infierno. Pero la Escritura, ¿qué nos dice ahorita? ¿Qué nos está diciendo? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué hace usted en la oscuridad? Usted no mira nada. En la oscuridad, ¿qué hace usted? Ahí topando, y usted no entiende, no sabe dónde está. Entonces estos ángeles, hermano, están bajo oscuridad. Y dice que los ha guardado bajo la oscuridad y bajo las prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son esos ángeles? Los ángeles de los seres humanos. ¿Cómo dicen los católicos? El ángel de la guarda. ¿Verdad que así dice? Entonces estos ángeles son los ángeles de la guarda de los seres humanos. Ahora, tengo aquí dignidad, porque dice que no guardaron su dignidad. Ya trayéndolo para nosotros físicamente, fíjense, dice, dignidad significa gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. Quiere decir que estos ángeles allá en el cielo tenían un decoro para comportarse. Eran bien correctos y todo, pero ¿qué es lo que sucedió? No guardaron su posición. O en otras palabras, no guardaron su empleo, por decirlo así. ¿Me entiende? Porque hay otra traducción que dice que es cargo o empleo honorífico de autoridad.
Entonces, hermano, quiere decir de que estos ángeles, fíjese, no guardaron su posición. Y hay mucha gente, fíjese, como en los días de Noé, como dice Pedro, que ellos no guardaron también su posición. Dios les había dado un mensaje y les había dicho lo que tenían que hacer y ellos no guardaron esa posición. Negaron eso. Por lo tanto, Jesús fue a predicarle. Lo vamos a leer de nuevo porque creo que se nos escapó ya. Nosotros rápidos, hermano, nosotros leemos y no entendemos. Hermano, tengo 35 años leyendo la Biblia. 35 años leyendo la Biblia, 18 años sentado oyendo. Yo sé lo que les estoy diciendo. Yo no estoy imaginando nada, hermano. Sé lo que estoy diciendo. Entonces mucha gente, eso para ustedes es de gran estima, hermano. Decir, no hombre, entonces yo voy a confiar en ese hombre porque realmente ese hombre sí sabe lo que está diciendo. Y yo los invito, los reto a que escudriñen. Y si yo estoy errado, díganmelo por la palabra, no por un libro de texto o por alguien que piense. Porque Jesús estaba errado, ¿sí o no? ¿Estaba errado Jesús? Hermanos, ¿estaba errado Jesús? ¿Y entonces por qué la gente lo mató? Piensen eso. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque según ellos estaba errado. Entonces usted cree, si a Jesús le dijeron que estaba errado, ¿cuánto más a mí? Hermano, esa es la cosa. Entonces tenemos que analizar las cosas, hermano. Entonces vamos a continuar aquí. Y tú has dicho, fíjese, bueno, perdone, vamos a leer esa partecita que dije. ¿Dónde estamos? Los que en otro tiempo desobedecieron, fíjese, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él murió por mí. Yo no sé si murió por usted, pero por mí sí murió Él. ¿Por qué razón? Porque Él me lo ha dicho. Él me dio su sangre. ¿Qué significa la sangre de Jesús? La vida de Él. ¿Y qué hizo esa vida en mí? Me cambió, hermano. Me cambió, yo ya no fui el mismo. ¿Me entiende? Entonces dice Él, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Ahí lo mataron ellos, pero vivificado en espíritu. ¿Y qué pasó en el espíritu? En el espíritu, fíjese, fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Ya no está diciendo que son los ángeles, porque si usted observa, dice, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, ¿cuál es la gente que está encarcelada? Los que desobedecen. Los que desobedecen ¿a quién? Pues al profeta de Dios. ¿Por qué? Porque aquí desobedecieron a Noé. No desobedecieron a Dios. Si a Dios todo el mundo le obedecía, según ellos en su cabeza. ¿Me entiende, hermano? La gente ya en los días de Noé todos obedecían a Dios, tenían sus iglesias, tenían sus... Hermanos, si los días de Noé eran más científicos que ahora. Y para probarlo, dice el profeta, constrúyame una pirámide hoy, pues. Con la ciencia, con la tecnología que tiene la ciencia, que hagan una pirámide a ver si la pueden hacer. No pueden. ¿Por qué razón? Porque la ciencia en esa época estaba más avanzada que la nuestra. Aquí la gente, los jóvenes se jactan por un teléfono celular, por una computadora. Eso es pasado, hermano. Estás anticuado. En los días de Noé era más adelantado eso. Algunos científicos se quedan asombrados y dicen, ¿y cómo es que hicieron esto? Y se dan cuenta, hermano, que ellos estaban más adelantados que nosotros. Pero ahí anda la gente pensando que es primera vez que tenemos vehículos, que primera vez que tenemos computadoras. Hermano, eso es antiguo ya. Imagínense que nosotros venimos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos, hermano, más que cualquier científico. Hermano, y esto no es para jactarnos. Esto es porque es una verdad, hermano. Ahora dice, fíjese, ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Dónde estaban esos espíritus? Jesús vino, ¿y cuántos años habían pasado desde Noé? 2000 años. Bueno, voy a dibujar aquí un poquito. Vamos a poner aquí a Noé. Hasta acá habían 2000 años. Entonces aquí hubo un grupo de gente, fíjense, que obedeció. ¿Cuántos eran? 8. ¿Cuántos desobedecieron? Millones. Millones desobedecieron. Y la gente quiere ahora llenar las iglesias y quiere tener iglesias de 10,000 gentes. Y no, ahí dice que como los días de Noé así va a ser cuando el profeta venga. No va a haber mucha gente.
Tiene que ser la minoría. Entonces, hermano, en estos que desobedecieron aquí, Jesús muere aquí y les va y les predica aquí en el infierno. Eso es exacto, hermano. Eso es sin temor, ¿me entiendes? Como le dijo el profeta de Dios a aquellos que lo estaban retando. Si yo estoy errado, me voy a morir aquí, pero si ustedes están errados, vénganse para acá y párense aquí. A ver si ustedes se mueren, yo tengo la verdad. Y si yo me muero, ustedes tienen la verdad. Entonces, hermano, con toda seguridad le digo, eso es así, dice el Señor. Entonces, hermano, dice aquí, fíjese, los que en otro tiempo desobedecieron, quiere decir que no se habían muerto. ¿Me entiendes? Mucha gente dice, si se muere ya estuvo, ya yo me voy a divertir con mis cervecitos, hoy está de moda eso. Hermano, le anuncian a usted y le dicen que la vida está en la cerveza. Hermano, así le están diciendo y los jóvenes se están tragando eso. Son millones de gente, hermano, atrapados por una información. Y entonces esa gente desobedeció, hermano, y por esa razón fueron encarcelados. Y entonces viene Jesús, dice, y llega, fíjese, en otro tiempo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En medio de millones, hermano, 8 personas fueron salvadas. Y ahora quieren multitudes. Se fija que está contraria a la Escritura. Hermano, yo a veces digo, yo a veces me asombro cuando veo mucha gente aquí, hermano. Me aflijo. Digo, Señor, somos el pueblo, no, pues. Si el pueblo tiene que ser poquito, si aquí, hermano, en una civilización moderna, fíjese, eran millones de gente y solo 8 personas fueron salvas. Y una se fue en el rapto. Quizás usted no lo crea, lea la Biblia, hermano. Ahí está, Enoc fue el único que se fue en el rapto. Y después que Enoc se fue, Noé entró a la gran tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy en el tiempo del fin van a ser poquitos los que se van a ir en el rapto. Y van a ser poquitos los que van a pasar a la gran tribulación. Entonces vamos a leer aquí un poquito, hermano. Bueno, entonces dice aquí, hemos leído en 3 lugares que dan un testimonio de que de verdad Jesús fue al infierno. Entonces quiere decir que hay el infierno, existe el infierno. Y tú has dicho en tu palabra que en boca de 3 testigos conste todo negocio. Ahora te pido, Dios, que tú vengas a la gente e interpretes esta palabra, este mensaje, en la luz que debería de estar, que todo hombre, mujer, muchacho o muchacha, vaya Albert, para ti también, muchacho o muchacha, pueda entender, fíjese, dice, en la capacidad que tú has ordenado que entiendan. Ay, hermano, entonces quiere decir que no está en mi capacidad entenderlo todo, sino que Dios determina, tú vas a entender tanto y punto. Alguien dice, hermano, yo no veo esa cosa. Hermano, ¿y por qué Judas no entendió? Judas anduvo con el propio Dios, hermano, y no se dio cuenta que era Dios. ¿Por qué? Porque era humano. Entonces ese es el problema, hermano. Estamos viendo al hombre humano. Y aún aquí podrías pasar esa cosa. Están viendo a Elí Olmedo. No están viendo el mensaje que yo estoy llevando. ¿Por qué? Porque no es un mensaje mío, es el mensaje del profeta. Entonces dice, en la capacidad que tú has ordenado que lo entiendan. Y ahora sabiendo que estos 3 testigos dan testimonio de la verdad, y yo oro que tú envíes al Espíritu Santo sobre nosotros ahora y miraremos a Él, quien es nuestro Rey, en nuestros medios esta mañana, el Señor Jesucristo, en donde ahora nos hemos elevado por fe, sentados en lugares celestiales en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está en otra atmósfera. ¿Sabía usted que cada ser humano tiene una atmósfera? Hermano, imagínese que venga a visitarnos un borracho aquí. Él anda en su atmósfera. ¿Usted cree que va a estar en lugares celestiales en Cristo? Si es un borracho, ¿cómo va a entender? A menos que Dios tenga misericordia y Dios haya muerto por él, entonces le va a dar la revelación. Entonces él va a entender, va a decir, entonces esta cosa es así, y va a poder comprender. De lo contrario, hermano, olvídese. Como dicen, centón gratis.
Hermano, el hermano Branham dijo que millones de gente se van a ir de las bancas de la iglesia al infierno. ¿Por qué razón, hermano? Porque no han muerto, fíjese, en ellos. La gente va a la iglesia y sigue siendo el mismo. Entonces el hermano Branham vio a esas mujeres allá, ¿se acuerdan? ¿A dónde las vio? Allá en Tucson, Arizona, en el almacén JCPenney. Y vio a esas mujeres que venían subiendo del sótano. Y cuando de repente se da cuenta, eran las mismas que había visto en el infierno hace 40 años. ¿Cómo era posible que esas mujeres anduvieran ahí vivas físicamente y su ángel o su cuerpo interno, fíjese, en el infierno? Hermano, eso es paradójico. Pero eso es escritural. Ahora dice, yo oro que tú envíes el Espíritu Santo sobre nosotros ahora y miraremos a Él, quien es nuestro Rey en nuestros medios en esta mañana, el Señor Jesucristo. Ahora dice, en donde ahora nos hemos elevado por fe, sentados en lugares celestiales, en Él esperamos su mensaje. Háblalo por medio de nosotros, Señor, y óyelo por medio de nosotros. Quiere decir que usted va a oír a través del Espíritu Santo. Si usted empieza a oír con su cabeza, usted nunca va a entender. Hermano, en este mensaje ha habido gente que ha estado 30 años, 25 años. Y a los días, mujeres, 25 años en las iglesias siguiendo este mensaje. Y a los 25 años se ponen pantalones cortos, se cortan el pelo y se van al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nunca estaba oyendo en ellos. Ellos estaban oyendo, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos. Hermano, yo sé que es un gran misterio eso. Pero nosotros, hermano, por la gracia de Dios, Dios nos ha dado esas cosas. Ahora dice, Señor, óyelo por medio de nosotros mientras te pedimos que circuncides los labios que hablan y los oídos que lo oyen, para que pueda ser para la honra y gloria de Él quien es la Escritura. Quiere decir que Jesucristo y Dios es la Biblia. ¿Cómo va a ver usted a Dios? A través de la Biblia. Usted no puede ver a Dios, no, hermano, que fíjese que yo soñé y que fíjese, hermano, si el diablo engañó, o trató, mejor dicho, de engañar a Martín, el tercer mensajero, ¿cuánto no los va a engañar a ustedes? Entonces, por eso el profeta de Dios dice, la palabra es Jesucristo. Pero no una partecita, hermano. Porque la cosa es que mucha gente, muchas, ¿cómo se llama?, organizaciones solo ponen San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Me entiendes? ¿Verdad que solo eso? Pero ¿qué de Apocalipsis 22:16? Yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Qué de esa escritura? ¿Se da cuenta? Entonces la gente no agarra toda la Biblia, agarra lo que le conviene. Pero nosotros, hermanos, creemos toda la Biblia. O mejor dicho, yo creo toda la Biblia. Entonces dice, ahora dice él aquí, ahora recuerde, fíjese, dice ahora, esto es almas encarceladas hoy, almas que están ahora encarceladas. Mire, el alma del hombre no es el cuerpo del hombre, es el alma. Y el alma es algo que es la naturaleza del espíritu. Quiere decir, hermano, que nosotros podemos tener un alma diabólica. ¿Me entiende? Porque es una naturaleza. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que el ser humano no se conoce. Yo le podría preguntar a cada uno de ustedes, hermano, explíqueme, ¿y cómo está su espíritu allá adentro? Dígame de qué está compuesto. ¿O cuánto pesa su espíritu? ¿Usted cree que alguien me va a decir? Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios pesa los espíritus. Entonces quiere decir que el espíritu tiene un peso. ¿Pero por qué, hermano? Porque tenemos la revelación de la Escritura. Pero la gente que va a andar sabiendo de lo que tiene por dentro, él piensa que solo es este carapacho viejo. ¿Me entiendes? Si esto apesta, hermano. Hermano, les voy a probar, no me voy a bañar una semana. ¿Me entiendes? Y se van a dar cuenta que soy un animal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El animal, porque apesta, porque no se baña, hermano. Entonces, hermano, estoy diciendo esto porque él lo dice también. No crean que es cosa mía, hermano. Entonces, estamos tratando, hermano, de decir lo que él ha dicho. Porque de esa manera, hermano, como dijo el profeta de Dios, digan lo que yo dije. Háganme responsable a mí. Entonces, si yo digo lo que él dice, cuando yo me enfrente ante Dios, que yo sé que sí voy a ver a Dios, yo le voy a decir, Señor, yo hice lo que tu mensajero me dijo que hiciera.
¿Entiende? Y usted está feliz, hermano. ¿Para qué se va a meter en problemas? No, es que quiero ver cómo es. ¿Y qué querrá decir esto? Pues, hermano, quemándose la cabeza. Miren los papas y los sacerdotes y los pastores en seminario estudiando. Hermano, y aquí viene un niño, un cipote, o como le digo yo, o una persona sencilla, y lee 5 mensajes y sabe más que ese. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no necesita seminarios. Por eso Dios envió su ángel, hermano. ¿Cómo es que dice? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Eso es lo que dice Apocalipsis 22:16. Ahora pues, dice él, mire, el alma del hombre no es el cuerpo del hombre, es el alma. ¿Ven? Y el alma es algo que es la naturaleza del espíritu. Y entonces cuando la naturaleza de un hombre, cuando él dijo estamos muertos, la Escritura claramente nos dice que estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Jesucristo, selladas allí por el Espíritu Santo. Ahora, no fue el cuerpo de ustedes que murió, no fue su espíritu que murió, fue la naturaleza de su espíritu que murió, la naturaleza, la cual es el alma. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es aquel que ha muerto su naturaleza mundana. Alguien dice, hermano, yo ya no tomo, ya no ando mujeriando, ya no voy a los bares, ya no... Pero hermano, ¿pero cómo piensa? ¿Qué dice de la promesa del día? Hay hombres que no hacen todo eso, pero niegan la palabra. Entonces, ¿qué tienen? Tienen una naturaleza humana. Tenemos que morir, dice el mensajero. Lo que muere no es su cuerpo, sino su naturaleza mundana. Ahora, no fue el cuerpo de ustedes que murió, no fue su espíritu que murió, fue la naturaleza de su espíritu que murió. ¿Ven? La naturaleza, la cual es el alma. La naturaleza del alma, fíjese, es Dios. Entonces, ¿qué naturaleza va a tener mi alma? La de Dios. La única manera de tener vida eterna es que tenga el que tiene vida eterna. Aquí no hay tales, hermanos, que vamos a decir, no, pues me voy a comportar bien y de aquí en adelante voy a hacer así, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar. Hay mucha gente que hace eso y no tiene vida eterna. Entonces, la vida eterna, hermano, es por creer en Jesucristo hoy. No creer al Jesucristo de allá que andaba caminando allá en las, ¿me entienden? Las veredas allá, no. Es el mismo Jesucristo que anduvo caminando en Nazaret, es el mismo Jesucristo que se fotografió en esa pintura. Ahí está el juego que cayó. Los científicos dijeron es algo auténtico. ¿Por qué hablaron los científicos así? Para el mundo, hermano. El hermano Branham dijo, esto no es para mí. Si esa luz siempre anda conmigo. Eso es para ustedes, para que ustedes lo crean. Y ahora nosotros la ponemos ahí para que la gente venga y la vea. ¿Me entiendes? Pero les juro que la gente la ve, la mira y la recontramira. Y ni pregunta, hermano. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos en oscuridad. La mente está en oscuridad. Alguien dice, hermano, ¿y esa pintura? Bueno, voy a testificarle un poquito a los hermanos de esa pintura, de esa fotografía. Allá está la primera, 1956, William Branham predicando en Los Ángeles. Y de repente, fíjese, era prohibido tomar fotografías en algunos lugares. Y entonces la hermana tomó la fotografía y ahí está. Observe usted el lirio, hermanos, observen el lirio. Si ustedes lo ven, mire la altura que tiene. Entonces ahí estaba el hermano Branham predicando. Y de repente, fíjese, cae el fuego. Cuando cayó el fuego alrededor de ese hombre, el lirio lo hizo crecer. Entonces la hermana tomó la fotografía porque vio al lirio crecer. Cuando vio que el lirio creció, entonces ella tomó la fotografía y salió la luz. Ahora yo pregunto, ¿la gente vería esa luz? No la vio. Ahora eso no quiere decir que no la vieron algunos, en otras ocasiones, por ejemplo en Holanda o en Alemania creo que la vieron. Entonces por eso nosotros cantamos el canto, la columna de fuego se está viendo aquí. ¿Por qué? Porque ahí está fotografiada. Entonces, ¿cómo probó que era Dios? Porque hizo crecer al lirio. ¿O cree usted que Dios no es el que le da crecimiento a las plantas? Pues Él las hizo, hermano. Así que bendito sea el nombre del Señor. Ahora dice el aquí, fíjese, vamos a ver. La naturaleza de su alma es Dios, si usted es nacido de nuevo. Si no es del mundo.
Entonces, ¿cuál es la clave de esta cosa? Para poder entender que nazca de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, no puedes ver ni entender. Si tú no naces, no puedes entrar y no puedes ver. No puedes entrar ni puedes entender si tú no naces de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Morir a la naturaleza del alma. ¿Qué naturaleza tenemos cuando nacemos? Una naturaleza pecaminosa. Venimos mintiendo desde chiquitos. Pero ¿qué es lo que dicen los padres alcahuetos? No, si los niños no mienten. Hermano, ¿usted va a creer eso? Cuando el profeta de Dios y Dios mismo dice que la naturaleza viene arruinada. ¿Por qué razón viene arruinada la naturaleza? Porque venimos sexualmente. ¿Por qué Jesús fue santo? Porque Él no fue sexual. Jesucristo no nació, hermano, bajo sexo. Nació creado, el óvulo de María fue creado por Dios y el esperma también fue creado por Dios. Entonces no tenía nada que ver María con eso. Porque mucha gente, los católicos, dicen que María era la madre de Dios. ¿Usted cree que Dios va a tener una madre? Hermano, si Dios, imagine, pero ni Jesús, que vino como hijo, fíjese, que era Dios mismo en forma de hijo, no era ni tan siquiera la madre de Jesús. ¿Cómo iba a poder ser la madre de Dios? Pero la cabeza de la gente en la oscuridad que está, dice la madre de Dios. Absurdo. Porque Dios nunca tuvo un principio, ni nunca va a terminar. Pero María está podrida. ¿O no está podrida el cuerpo de María? Pero que no le vaya a oír un católico porque lo va a matar, hermano. ¿Por qué razón? Porque el último dogma que han levantado los católicos, bueno, no es el último, han levantado un montón, pero el último, fíjese, el más sobresaliente, es que la Virgen María resucitó. Hermano, contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia solo habla de dos resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es cuando nos vayamos con Cristo. Y la segunda resurrección es para todos los malos, para enjuiciarlos, para llevarlos al juicio. Lo podríamos leer, pero hermano, me salgo siempre del tema. Perdone que me esté saliendo del tema, hermano. Entonces dice, esa es la naturaleza, fíjese. Así que, por lo tanto, la única manera que usted puede tener vida eterna es tener una vida que nunca empezó. ¿Cómo está esa cosa, hermano? Y entonces, Señor, ¿cómo hago? No, hermano, yo ya tengo vida eterna. Lo que pasa es que hace 35 años me di cuenta que tenía vida eterna. ¿Me entiende? Cuando usted llega a la palabra y usted comienza a entender, hay algo adentro que le está entendiendo. Dice, qué maravilloso es eso, qué precioso. Eso es que usted tiene vida eterna. Porque usted lo está creyendo. Porque el que no cree ya es condenado. Eso lo dijo Jesús. Por eso es que la prostituta samaritana, fíjese, la prostituta, imagínate, tenía 5 maridos, había vivido con 6 hombres. Una prostituta, ¿verdad que sí? Pero ahora, si la mujer, la artista, tiene 3 maridos, 5, 10, 20, pues es famosa, ¿verdad que sí? Pero aquí en la Escritura no, era una prostituta y ella iba a cierta hora a traer el agua porque esa era la hora que las prostitutas iban. Entonces Jesús fue a hablar con la prostituta. ¿Qué hubiera pensado los hermanos yo hablando con una prostituta? ¿Qué cree usted que hubieran dicho los hermanos? Hermanos, y a veces medio cositas les cuento, hermano, y se asusta. ¿Y qué si me ven platicando con una prostituta? Pero Jesús fue y platicó con una prostituta. ¿Qué fue a hacer Jesús ahí? A darle el mensaje. Pero ¿de qué manera penetró en el corazón de esa mujer? Revelándole los secretos de su corazón. Jesús ya lo había hecho con otra gente. Lo había hecho con los predicadores de su época. ¿Verdad que sí? Había llegado donde Caifás, había llegado donde aquellos fariseos a revelarle los secretos. ¿Y qué dijeron ellos? Parece que tú eres un adivino. ¿Verdad que así dijeron? Parece que tú eres un adivino y tú adivinas por el espíritu de Belcebú. ¿Verdad que sí? Le preguntaba el otro. Es cierto, por el espíritu de Belcebú. ¿Por qué razón ellos no pudieron identificarlo? ¿Pero qué pasó con la prostituta? Cuando él comenzó a decirle, tú has vivido con 5 hombres que no son tu marido. Y estás viviendo con uno que tampoco es tu marido. Señor, me parece que tú eres el profeta. ¿Qué le dijo Jesús?
Yo soy el que habla contigo. William Branham nunca dijo que él era, pero a mí sí me dijo que él era. ¿Por qué razón? Porque Dios le va a decir a sus hijos quién es Él. A los demás no les va a decir, hermano. Olvídese, no importa cuánto lloren, cuánto oren, cuánto brinquen, cuánto ayunen, cuánto hagan lo que hagan. Dios no les va a decir porque no son de Él. Solamente hay dos grupos en el mundo, hermano. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, hermano, ese es nuestro mensaje. Entonces dice... Fíjese, vamos a continuar aquí. Mire qué hermoso. Los hijos de Él, ¿por qué son hijos de Él? Porque salieron de Él. ¿Me entiende? Usted va al mar y saca un poco de agua del mar, es agua de mar. Tiene todos los elementos iguales. Entonces podría decir una botella de agua de mar, decir, aquí tengo el mar, hermano. En pequeño. ¿Verdad que sí? Entonces yo le digo, aquí está Dios. Pero en pequeño. Si usted es un hijo de Dios, bueno, lo voy a leer para que usted, yo creo que ahí se pone un poco así. Va. Fíjese cómo dice, así que por lo tanto la única manera que usted puede tener vida eterna es tener una vida que nunca empezó. Y el único es Dios. Entonces estoy descartado, ¿verdad que sí? Pero Él está diciendo esto. Y entonces su vida empezó cuando usted nació, su vida física. Cuando Dios sopló el aliento de vida en su nariz, usted llegó a ser un alma viviente. Es entonces cuando usted empezó, fíjese, aquí en la tierra. Esa naturaleza que estaba en usted, por naturaleza, usted era del mundo, alejado de Dios. Usted, de hecho, era un animal. ¿Se da cuenta? Eso es exactamente correcto. Cualquiera sabe que somos mamíferos. ¿Cuántos saben eso? Nosotros somos mamíferos, somos animales de sangre caliente, pero eso es lo que somos por nuestra creación terrestre. ¿Quién creó esto? ¿Quién lo creó? Pues Dios lo creó, ¿va? Por una ley que Él dio. Pero realmente, ¿cómo fui formado? Por una relación sexual. Entonces esto está, por eso me voy a morir, por eso se me va a podrir esta cosa. ¿Por qué razón? Porque viene sexualmente. Pero Jesús, ¿por qué no se le pudrió el cuerpo a Jesús? Porque Él no era sexualmente. ¿Cómo decía Salmo 16:10? Porque mi santo no verá corrupción. Entonces dice Él aquí, fíjese, entonces dice... somos diferentes de otros mamíferos, es que Dios puso un alma en nosotros. ¿Por qué razón nos vestimos? Porque tenemos un alma. Si yo no tuviera alma, anduviera desnudo. Por eso es que los animales andan desnudos. ¿O no se ha fijado que los animales andan desnudos? Andan desnudos, no les da pena, porque no tienen alma. ¿Ven? Ahora, los otros mamíferos no tienen que usar ropa, ningún otro animal tiene que usar ropa para ocultar su vergüenza, sino nosotros. Nosotros somos los únicos que lo hacemos porque tenemos un alma. Quizás usted no sabía eso. Entonces, guárdelo. ¿Entiende? Pero ven, Dios en el principio sabía cómo sería un hombre. Y Él creó la tierra. Y trajo toda clase de animales. Desde la especie más baja a la más elevada. Y el animal más elevado que salió fue el hombre. Y entonces cuando el hombre primero fue hecho, él era un hombre espíritu a la imagen de Dios. Aquí sí me voy a detener para información de los hermanos, yo sé que ustedes lo saben. Vamos a ir a Génesis, ¿qué, hermano Elmer? ¿A qué vamos a ir? Cuando Dios hizo al hombre espíritu, ¿qué escritura es? O hermano, cualquiera que me diga. Génesis 1:27. Ahí vamos a ver, fíjense. Génesis 1:27, y vamos a ver, y dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué imagen tiene Dios? ¿Alguien me puede decir la imagen de Dios? Dios es un espíritu. ¿Me entiendes? No vaya a creer que Dios es un, o sea, Él puede venir en un hombre, pero Él es espíritu. Entonces, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo un espíritu. Entonces, cuando Dios hizo a Adán, me hizo a mí. Por esa razón es que yo tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque la única manera de tener vida eterna es que yo tenga el Espíritu de Dios. Entonces, aquí había una fuente y aquí salió un espíritu y ese fui yo. Qué hermoso, hermano. Hermano, esto es para brincar y saltar. Hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Para qué hablaban en lengua la gente? Porque no sabía esto. Pero ahora, ¿para qué voy a hablar en lengua si ya lo sé? ¿Me entiendes? Pero la gente en las iglesias, aleluya, gloria a Dios, sí, el Espíritu me dijo y que no sé qué. Hermano, y no saben nada y Dios nos está revelando esto esta mañana.
¿Cómo dice la Biblia? Que Dios lo hizo a su imagen y su semejanza. Entonces lo hizo un espíritu. Pero alguien dice, ve ahí una mujer y va caminando y dice, ve ahí, imagen de Dios. No, la mujer no es imagen de Dios. ¿Me entiende? Entonces viene, fíjese, a este espíritu. Ahora vamos a Génesis 2:8, creo que es. Génesis 1:27 dice, entonces cuando el hombre primero fue hecho, él era un hombre espíritu, a la imagen de Dios, lo cual Dios es espíritu. ¿Dónde dice que Dios es espíritu? San Juan 4. En San Juan 4 él dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran a él, le adoran en espíritu y en verdad, y tu palabra es la verdad. Ahora, nosotros le adoramos a él en espíritu y en verdad. O sea, usted no puede adorar a Dios solamente en el espíritu, tiene que adorarlo en la verdad. Pero si usted no tiene la verdad, usted no recibe Dios no recibe la adoración, porque usted no tiene la verdad. Usted tiene que tener la verdad para que Dios reciba la adoración. Tiene que tener el espíritu y tiene que tener, fíjese, la verdad. Entonces dice, el espíritu en verdad, él es un ser espíritu. Entonces no había hombre para labrar la tierra, y entonces Dios formó al hombre, fíjese, o sea que esto fue una creación. Y esto es una formación. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿qué va a pasar con los hijos del maligno? Pues, hermanos, no tienen este espíritu, tienen otro espíritu. Entonces, aquí está Génesis 1:26, dijimos, o 27, y aquí es Génesis 2:8. Vamos a ver Génesis 2:8 o Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y en Génesis 1:26 dice, y entonces en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, lo creó. Y aquí en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue él un hombre, un ser viviente. Si tan solo la gente supiera eso, hermano, suficiente para saber por qué yo voy a ir al cielo y por qué no voy a ir. Si usted no salió de Dios, ¿cómo va a ir al cielo? No puede. Tiene que haber salido de Dios. Por eso que él está diciendo, la única manera que usted puede tener vida eterna es tener una vida que nunca empezó. Y entonces su vida empezó cuando usted nació, su vida natural, cuando Dios sopló el aliento de vida en su nariz. Acuérdense que Adán, ¿qué es lo que pasó? Cuando él le obedeció a su esposa, fue cuando él cambió su naturaleza. Y por esa razón él tuvo que morir. Entonces dice, entonces no había hombre para labrar la tierra, y entonces Dios lo formó. Entonces ven, después que él había hecho al hombre a su propia imagen, los creó él, varón y hembra. No había hombre para labrar la tierra, y él lo formó del polvo de la tierra. Y por lo tanto él llegó a ser, él fue ese hombre. Ese hombre humano era mamífero, ¿ven? Él era animal. Pero él puso ese espíritu de Dios, una vida dentro de él, y lo hizo en base que él pudiera hacer una elección, como hoy en esta mañana. Como cada gente que viene aquí hace su elección. Mire, teníamos aquí el hermano que nos estaba visitando, y él tomó la elección y dijo, no, hoy no voy a la iglesia, y no vino. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él puede hacer lo que le dé la gana, ¿me entiendes? ¿Por qué razón, hermano? Porque él puede elegir. Al final va a ser la cosa. Cuando él muera, entonces ahí le van a decir, aquí tengo tu listita. ¿Me entiendes? Esa es la cosa. Entonces dice, ahora nosotros pensamos que somos algo. Dice, solo recuerde que somos un terrón de tierra. Eso es todo. Y debido a que polvo eres, al polvo volverás. Mucha gente no quiere aceptar eso, hermano. Y yo le digo, andate a dar una vuelta ahí por el cementerio y te vas a dar cuenta que somos polvo. Pero dentro de nosotros está ese espíritu eterno. Ahora dice, así que cuando ven a ese hombre caminando por la calle que piensa que él es algo, ustedes saben y tienen una poca educación y cosas, recuerden, él es un terrón de polvo. ¿Me entiende? Él dice de Indiana, pues ahí estaba predicando él. Eso es todo. Y esa mujer que está toda vestida con pantaloncitos cortos y fumando cigarrillos y comportándose así por la calle, contorsionándose como que ella es dueña de toda la región, ella es un terrón de polvo de Indiana.
y a eso volverá. Así que ustedes no son mucho para empezar, ¿ven? Así que eso es correcto, eso es lo que ustedes son. Pero esa alma que está allá adentro, ¿ven? Esa alma es en lo que Dios está obrando. ¿Ven? Si Él puede únicamente hacer que esa naturaleza, ese espíritu, esté de acuerdo con Él, entonces esa naturaleza muere, la naturaleza y el amor del mundo se muere. Ya no se ama el mundo, los sistemas del mundo. A mí no me interesa lo que piense el presbítero, lo que diga la televisión, lo que digan los artistas. No, pero mira, que esté famoso, no me importa, hermano. ¿Va? Yo estoy creyendo y solamente estoy compaginando con lo que Dios ha hablado. Ahora dice, porque, y da la escritura a él, si aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ustedes. ¿Ven? Y un hombre debe nacer de nuevo, así que esta naturaleza tiene que morir y la naturaleza de Dios viene y vive dentro de ustedes. Y Dios es la única cosa que hay que nunca principió y nunca tiene fin. Así que por lo tanto, Él ha hecho una asociación, ¿ven ustedes? Y ha tomado a este hombre terrestre, a ese espíritu eterno, y los ha unido. Entonces por esa razón William Branham podía hacer todo lo que hizo. Por esa razón William Branham pudo ser Juan 14:2. ¿Por qué razón, hermano? Porque él tenía el Espíritu de Cristo dentro de él, completamente. Por esa razón pudo crear. Usted sabe que él creó. Acuérdese que él resucitó. Recuerde que él paró la tormenta. Bueno, él hizo muchas cosas para mostrarnos, fíjese cómo es el plan de Dios. Así que por lo tanto, dice, el hombre está asociado con Dios y el Espíritu Eterno lo ha unido porque Dios se reflejó él mismo en eso. Él llegó a ser un hombre cuando llegó a ser Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el mismo Dios. Porque mucha gente dice, no, pues Dios estaba bien tranquilo, como Él era espíritu. Le mandó a su hijo, le dijo, anda a morir por todos los pecadores y yo me voy a quedar aquí. No, eso no es así. La Biblia dice que el mismo Dios vino, el mismo Padre vino y tomó un cuerpo para morir por nosotros. Entonces, Dios sabe lo que es la muerte. Dios sabe lo que es la enfermedad. Dios sabe lo que es un problema. Dios sabe lo que es un dolor de cabeza. Dios sabe lo que es un dolor de próstata. Dios sabe todo, hermano. ¿Por qué razón? Porque lo vino a experimentar en carne propia. Por eso Él dijo, me preparaste un cuerpo. Y yo voy a ir a morar en ese cuerpo y voy a estar ahí y voy a pagar el precio de mis hijos. De mis hijos. Porque mucha gente ahí se quiere meter. No, pues yo también, dice. No, tiene que examinarse, hermano. Así que, dice él, vivió él, Jesucristo, él era Dios, ven, Dios estaba en Cristo, vivió en él reconciliando al mundo consigo. Y por medio de este hombre perfecto, fíjese, cada uno de nosotros imperfectos que creemos en Dios y hemos aceptado eso, llegando a ser la perfección de él. Salmos 16:20, fíjese, para que usted vea. Vamos a leer Salmos, y ahí lo voy a dejar, hermano, porque se fue el tiempo, fíjese. Usted sabe, siempre estamos, la Iglesia Católica inventó los calendarios y las horas y todas esas cosas, entonces vamos a tener que sujetarnos. Usted sabe que tenemos el calendario, es por la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué? Porque estaba escrito que iba a poner tiempos y todas esas cosas. Entonces, vamos a ver un poquito aquí. 16:10, dije, va. Bueno, me gusta este salmo, hermano, a veces me pongo a leer, voy a leer una escritura y quisiera quedarme ahí y no moverme de ahí del salmo. Entonces vamos a leer, dice el 9 y el 10. Se alegró por tanto mi corazón. Si gusta se ponen de pie, hermano, y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a continuar el miércoles, hermano, porque está bien, no he llegado a donde quiero llegar. Entonces dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Entonces ahí está carne y espíritu. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, que es el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El único hombre que no vio corrupción fue el Señor Jesucristo. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, estamos muy alegres, muy contentos en esta mañana, Señor,
porque tú nos has concedido, Señor, ver el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es la Escritura revelada, es la Escritura interpretada. Ese es el mensaje. Se ha oído mucho decir yo creo el mensaje, pero ¿qué es el mensaje? El mensaje es la interpretación correcta de la Biblia. Gracias, Señor, por habernos visto a nosotros y por habernos elegido para darnos la interpretación correcta de la Escritura, Señor. Estamos muy alegres, Señor, porque nos has permitido esta mañana estar contigo, saboreando, Señor, estas grandes verdades, Señor. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos que nos han visitado, que tú les pongas, Señor, en su corazón ese entendimiento y que tú hayas programado para ellos una porción para así de esa manera, Señor, poder ser parte, Señor, de este grupo que estamos esperando, Señor, esa gran resurrección, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén.